Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a La Otra Realidad, hoy jueves 9 de junio del año 2022. Tu amigo Andrew Álvarez aquí para compartir con ustedes esta aventura a través de la conciencia humana. La Otra Realidad, un programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que comúnmente se lleva a cabo, ¿no?, en los comentarios y los análisis que escuchamos, no únicamente en Internet, sino en los otros medios de comunicaciones. Gracias, como siempre, por el apoyo y por estar aquí con nosotros, no importa sea viernes o tenga que ser jueves como es hoy, para que podamos entonces presentar y compartir con toda esta gente buena que siempre se conecta con nosotros a través de Facebook Live y también los amigos que se conectan a través de YouTube. Gracias una vez más. Bueno, hoy vamos a hablar de varios asuntos interesantes. Recuerden que en el segundo segmento, vía telefónica, estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla, platicando conmigo asuntos de la mar de interesante de lo que está ocurriendo en el mundo aquí ahora, dándole seguimiento, ¿no?, a la evolución de los acontecimientos a nivel global. Algo bien importante, que muchas veces pues perdemos de perspectiva, y especialmente cuando estamos en Puerto Rico, donde la prensa es tan insularista, muchas de estas noticias pasan por debajo del radar o meramente no se le da ninguna importancia porque no está dentro de la payola de medios que tantas veces aquí hemos mencionado. Y eso lamentablemente es parte de lo que se corre, ¿no?, en el control de noticias y en la edición de noticias. Así que nosotros siempre más allá de eso, en la vanguardia, tratando de ver desde nuestro propio punto de vista estos asuntos. Y claro, usted colaborando, verificando, buscando más allá de lo aparente las fuentes de información y dándole seguimiento a toda esta experiencia que compartimos con todos ustedes. Dicho todo eso, bueno, vamos a algunos asuntos de importancia e impacto global. Estamos en pleno verano ya, obviamente las temperaturas que se están dando y registrando en el mundo son asombrosas, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado en India, en Sri Lanka, en esa región del Índico, donde las temperaturas van a niveles estratosféricos y estas olas de calor están en impacto. En los Estados Unidos estamos viendo que bajando de California, suroeste de los Estados Unidos, pues también estamos viendo el registro que hay de temperaturas sumamente altas. Aquí en el Caribe, Puerto Rico, estamos en la misma onda, en la misma situación. Recuerde usted que hay estados como California, estados como ciertas zonas de Texas y Nuevo México también, donde el agua cada día escasea más y más. California, por ejemplo, todos sabemos, está desde hace años, desde el pasado siglo, en una gran sequía, y la famosa, por ejemplo, represa Hoover está casi a punto de llegar a no uso, es decir, en su límite crítico de abastos de agua. Todo esto nuevamente es importante porque California es uno de los estados más ricos que tiene la nación, que tiene los Estados Unidos, y también uno de los más poblados de todos los estados que tiene Estados Unidos. Así que, lógicamente, esta situación de falta de agua afecta directamente la agricultura en ese estado, todos los procesos industriales y sobre todo la vida de las personas que viven en las ciudades, ¿no?, y en las zonas urbanas en el estado de California. Bien peligroso. Acá en Puerto Rico, este mes de junio nos han dicho los meteorólogos que es importantísimo porque hay que darle seguimiento a las lluvias que puedan haber aquí en Puerto Rico. Y este tema del clima obviamente es recurrente, esta cuestión del clima caótico, de los climas extremos, del cambio climático y estos asuntos que hemos tratado por tantísimos años, seguimos nuevamente, ¿no?, recalcando en toda esta situación y que veamos, ¿no?, que no es una exageración y que, hombre, década tras década, los últimos 35 años que hemos estado hablando de este asunto y tocándolo en la radio, en la televisión, en nuestras conferencias, por más de 35 años, nos damos cuenta que efectivamente las proyecciones que tenían los científicos se han quedado cortas. Y nosotros hemos tratado siempre de darle seguimiento, ¿no?, a todas las noticias, a todos los descubrimientos, a la información que continuamente se revela al público, la que continuamente se publica para tratar de cambiar por lo menos las guías y la dirección del consumo de energía, del consumo de productos que luego convertimos en basura y de la contaminación masiva que tenemos en todo el planeta. Hemos estado por tantos años en ese trabajo y nos damos cuenta en el momento actual cómo lamentablemente no ha habido mucho cambio significativo, no ha habido algo realmente cambia el derrotero hacia donde vamos, sepa usted, mi amigo y mi amiga. Y luego, otro asunto que es importante es que las proyecciones que se hicieron hace 30 años atrás se han quedado cortas, mucho más acelerado de lo que los científicos de forma conservadora en un momento dado pues expresaron o proyectaron para el futuro en el siglo XXI. La cosa está acelerada y es la verdad, meramente busque información, póngase al día y verá de qué se trata todo esto.
Así que acá en Puerto Rico ya estamos en una sequía moderada, prácticamente casi el 90% de la isla, y eso es impactante, nos lo están diciendo los meteorólogos en el país, de que hay que estar vigilantes con la situación del agua, con los embalses y con todo lo que podría acontecer. Recuerde que lo hemos hablado, aquí la última sequía que nos impactó fue en el año 2015 y lo hablé precisamente el pasado martes, esta semana, en Pensando en Voz Alta. Hoy lo vuelvo a señalar una vez más. También hablamos de la famosa sequía que se dio en el año 1992, que es mucho más intensa. Es la última gran sequía en Puerto Rico, donde tuvimos un gran problema con los abastos de agua, obviamente con el dragado de los lagos, que fue ahí cuando se hizo el último gran dragado de Carraízo y otros lagos en Puerto Rico, incluyendo La Plata. Y ahora todos están una vez más bajo vigilancia. ¿Por qué? Siguen bajando los niveles de agua y no llueve. Así que no es que llueva, ¿verdad? Porque si llueve en la ciudad, cae el agua allí sobre la carretera, no sirve para absolutamente nada. La lluvia tiene que caer en las zonas de la montaña, donde están los ríos que van a los embalses, ¿no? Que van a los lagos, donde el agua se va a acumular. Recuerde que lo hemos explicado hasta la saciedad. Los bosques son como grandes esponjas y absorben la lluvia, producen la humedad también para que entonces nuevamente se produzca lluvia, se haga el efecto, haya ese ciclo natural. Así que es importantísimo. Todos esos asuntos y todos esos detalles, estamos conscientes de ellos, pero lamentablemente la naturaleza está reaccionando a un reajuste planetario del que tantas veces aquí hemos hablado en este programa, en mi segmento, que lo hemos presentado innumerables veces en conferencias, pero la gente prefiere oír otras cosas, distraerse, qué sé yo, en lo que le da gusto y placer, en lo que no le da preocupación. La gente quiere ser feliz, no importa que sea una mentira, y mejor evadir este tipo de pensamientos o de información porque me saca de mi esfera de confort. Y es lamentablemente una muy mala decisión. Lo importante siempre es saber manejar la información, manejarla bien, tenerla a la mano y ver cómo esta información nos ayuda a adaptarnos y a prepararnos para los acontecimientos que vienen en camino. Dicho todo eso, ya que empezamos un poquito más tarde hoy jueves, recuerde que regularmente vamos los viernes, pero hoy estamos acá, hoy jueves 9 de junio, con la otra realidad. Bueno, vamos a empezar a hablar de algunos de los asuntos internacionales que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. Obviamente, el conflicto en Ucrania sigue intenso, allá en el este de Ucrania, la guerra en Donbass, obviamente se ha intensificado en estos momentos en que yo hablo con ustedes. No ha habido aparentemente un cese, no hay manera o forma en el momento en que hablamos aquí de que pueda tener alguna circunstancia que pueda desembocar en una negociación diplomática para un cese al fuego. Nada de eso en estos momentos está lamentablemente sobre la palestra. Allá en la ciudad, una de las dos ciudades que todavía quedan específicamente bajo control del ejército ucraniano, en Severodonetsk, en esta ciudad, el ejército ruso ha prácticamente cercado la ciudad completamente. Allá tenemos que la resistencia está tratando nuevamente de atrincherarse, ya no como allá en Mariupol, que se habían metido en una siderúrgica, ¿no? Y habían allí resistido semanas. Ahora es, ¿dónde? Bueno, ahora es en una planta química donde se han refugiado las tropas y también cientos y cientos de civiles que se están refugiando allá. Según dice el gobierno ucraniano, hay por lo menos 10.000 personas que no han podido ser sacadas de allá de Severodonetsk. ¿Por qué? Bueno, primero porque no hay pasillos para sacarlos. Cuando digo pasillos es que no hay rutas para poder sacar a nadie en estos momentos de allí. El fuego es granado, ¿no? El fuego es intenso, artillería pesada, intercambio de metralla, así que no hay manera de mover los civiles sin que estos puedan ser muertos precisamente por el fuego enemigo. Dicho eso, pues hay que darle obviamente seguimiento a esta guerra que sigue intensificándose. Rusia no va a ceder. Sabemos muy bien, y lo hemos hablado muchísimas veces, que Vladimir Putin no se va a declarar perdedor, que él quiere una victoria militar para poder reforzar su posición política dentro de su país. Quiere obviamente demostrar que él puede vencer a la OTAN. La guerra en estos momentos no es con Ucrania, hombre, vamos a ver más allá. La guerra es con OTAN y Occidente. Si Rusia logra vencer a Ucrania, ¿no? Imponerse, tomar la región de Donbass, tomar obviamente el sur de, por ejemplo, de Ucrania, poder quedarse con toda esa región, pues definitivamente es una gran victoria para Rusia y lo pone en una posición de ventaja a la hora de negociar la paz en el momento en que ésta esté disponible o en la forma o manera en que se pueda hacer. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN saben que esta es la situación, siguen obviamente enviando equipo y material.
El gobierno de Ucrania dice que el equipo no es suficiente, que no llega a tiempo, que necesitan aún más armas de nueva generación, más municiones para poder continuar en pie y poder sostener la región de Donbass, que no caiga bajo manos del ejército ruso. Y esto, lógicamente, allí es un pandemonium lo que hay en estos momentos. Es lamentable, pero todo esto también está afectando otras situaciones que están pasando en el mundo en estos momentos. Mientras eso sucede, ¿qué hay? Pues bueno, por otro lado, obviamente Ucrania ha sufrido lo que se llama el minado. No estoy hablando ahora de las minas que están allá en la región de Odessa y que bloquean parte de la entrada a Ucrania desde el Mar Negro. Estoy hablando ahora del minado terrestre. Una experiencia que ha sido terrible y si uno hace memoria, recuerda también a la princesa Diana. ¿Se acuerda de la princesa Diana que estaba casada con el príncipe Carlos y que después se dejó de él, se divorciaron, empezó a salir con aquel árabe Doti y que se mataron allá en el puente, allá en el túnel, aquel allá en Francia, en París, todo aquello que algunos dicen que fue que la mataron, que no fue un accidente realmente, una de las muchas teorías de conspiración. Pues bueno, la princesa Diana precisamente fue una de las mayores opositoras contra las minas personales, ¿no? Las minas que se utilizan en la guerra, toda esa cantidad de millones y millones de minas que han sido utilizadas no solamente en África, en Sudamérica, en Asia, en el sudeste asiático, en todos esos países y regiones que han estado bajo conflicto, se han usado minas. Inclusive el país más minado de toda Latinoamérica es Colombia. Recuerde que Colombia ha peleado por más de 60 años contra la guerrilla y contra los carteles de droga. Así que el ejército que más experiencia tiene en la cuestión de desminar o sacar minas o eliminarlas o neutralizarlas es el ejército de Colombia. Pues precisamente partiendo de esa premisa, la OTAN ha designado a Colombia, que es uno de los grandes aliados que tiene la OTAN acá en América, a que empiece a preparar y a entrenar a los militares ucranianos en qué? En la desactivación de las minas personales. Cuando hablaba ahorita de la princesa Diana, era porque ella llevaba una campaña internacional en contra de estas minas antipersonales, ¿no? Las que se utilizan bajo tierra, que hay sin número de ellas, con diferentes efectos, así que lamentablemente todavía están activas. Y si echamos un poquitito la memoria para atrás, podemos obviamente llegar y encontrar una de las muchas compañías que se dedicó a esto, es decir, a la fabricación de minas antipersonales contra personas. Una de ellas, una de las compañías que eran sus dueños, era la familia Bush, George Bush padre, George Bush hijo, la familia Bin Laden. Ellos, entre ambos, tenían una corporación, una compañía de armas que se dedicaba a hacer este tipo de minas. Incluso, para que ustedes vean cómo cae toda esta red y se encaja en todo esto, parte de los socios de este grupo era que la realeza británica, busca información, aprende algo nuevo. La realeza británica, la reina Isabel II de Inglaterra, su hijo Carlos, todos estaban metidos en el negocio de las armas, específicamente este tipo de minas antipersonales, ¿ok? Que obviamente fabricaba la corporación que dirigían los Bush y los Bin Laden. Así que esto es las muchas cosas que están ahí. Acuérdense que esta gente no solamente estaban involucrados con Carlyle, estaban involucrados con una serie más de complejos industriales dentro del marco de las armas y las defensas. Así que todo esto pues, es para que usted vea cómo el mundo se mueve tras bastidores. Dicho todo eso, pues bueno, vamos a darle seguimiento precisamente a esta cuestión de Colombia. Recuerde que Colombia, como he dicho, por la experiencia que tienen sus Fuerzas Armadas, entrena por lo menos sobre 16 países, es decir, militares de 16 países que cogen este tipo de cursos, este tipo de entrenamiento y que van, ¿no?, a sus países de origen, obviamente, a aplicar estas técnicas. En el sentido directo de lo de Ucrania, pues lógicamente los muchos proyectos que hay actualmente para una vez termine la guerra en Ucrania, poder limpiar la región y la zona. Recuérdese que las minas, mi amigo, recuerde bien, las minas ya no hay que estar uno a uno enterrándolas. Las minas las tiran desde aviones, desde helicópteros y se riega, ¿no? Es como las bombas de ramillete que están prohibidas, pues lo mismo se hace con las minas y se pueden, qué sé yo, hacer una entrega de minas sobre un terreno amplio, cientos de minas, cientos y cientos de ellas en un solo vuelo, minando toda esa región. Dicho eso, pues bueno, hay otros asuntos también que quiero tratar más allá del conflicto de Ucrania, porque con esto pues vamos a hablar algo también con el ingeniero Orlando Pla en el segundo segmento. Algo interesante también que quiero tratar para ustedes es lo que está pasando en el Brasil. Como efecto directo de esta situación de Ucrania, tenemos ahora que ha disminuido otra cosa más dentro del comercio internacional, otro elemento más, otro, digamos, recurso más que está de menos dentro de la economía internacional, y es el uranio. Mire qué interesante, ¿no? Por ejemplo,
Ucrania produce gran cantidad de combustible de uranio que se utiliza por los reactores nucleares de Europa. Incluso, esto es un ciclo interesante donde muchas veces el uranio como el plutonio, que no puede ser reciclado, pues se lleva a ciertos países donde hay pues, unos vertederos industriales a nivel nuclear para guardarlos, que son muy pocos, cada día hay menos. En Estados Unidos ya los que hay están obsoletos, lo sabía. Obviamente se necesita que se hagan nuevos y para esto tiene que haber unas condiciones geológicas específicas para poder construir, no, estos vertederos donde usted va a tener ahí toneladas y toneladas, ¿no? De residuos radiactivos, uranio, plutonio, estroncio, lo que sea, que se desperdicia o es residual de lo que usa de combustible los reactores nucleares. Países como Francia y Alemania por muchos años tuvieron reactores nucleares, empezaron un programa para desactivarlos, para entonces ¿qué? Utilizar el gas natural, que es el que venía de Rusia. Usted sabe que lo hablé anteriormente en otro de los segmentos Pensando en Voz Alta, de que Alemania, por ejemplo, y Francia ya estaban en el plan de poder utilizar nuevamente la quema de carbón como un sistema o un recurso de emergencia debido, ¿no?, al corte que ha habido con Rusia en el suplido de gas y de otros combustibles. Ahora bien, aquí es importante señalar lo siguiente. Cuando estos países de Europa, que todavía hay reactores nucleares activos, necesitan obviamente combustible y no está disponible, lo que se hace es que se envía a Japón. ¿Y Japón qué hace? Bueno, Japón recicla, por ejemplo, plutonio, es decir, enriquece nuevamente el combustible que se usa en reactores nucleares para producir electricidad. Y me explico más para que usted sepa las implicaciones que todo esto tiene. Es decir, oiga, ¿usted se acuerda cuándo fue que usted por primera vez oyó en la prensa de Puerto Rico sobre Tito Kayak? ¿Se acuerda? No cuando se enganchó allí en aquella torre, allí en el condado y dejó ridículo a la policía, no cuando se metió en el Capitolio, allí en la rotonda a romper cosas, ni tampoco cuando se guindaba en la torre de la universidad, ni allá en la Estatua de la Libertad. No, 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 no. Tito Kayak comenzó precisamente su protesta tampoco amarrándose qué sé yo, con esposas o cadenas allá en desobediencia civil, en Vieques. Eso es parte de la gesta de Tito Kayak, que ya nadie lo escucha. ¿Desde cuándo usted no oye hablar de Tito Kayak? Dígame. No aparece ni en los centros espiritistas ya protestando, no lo hemos visto en las playas. ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Se enfermó? ¿Se fue de Puerto Rico? ¿Quién sabe qué? Nadie sabe. Pero bueno, en su tiempo activo, en la década de los 90 y en la primera década de este siglo, del siglo XXI, Tito Kayak estuvo muy activo, pero obviamente el primer momento en que se menciona su figura fue relacionado con el plutonio. Sí, señores, con el plutonio específicamente. ¿Por qué? Porque las rutas que traían estos barcos, oiga bien, que traían plutonio, que los recogían para reciclarlo en Europa o en Estados Unidos o donde fuera, era precisamente el Canal de la Mona. Lo sabía. Ellos venían y transitaban por el Canal de la Mona. Los que tienen buena memoria, los que siempre han estado atentos a este tipo de eventos que puedan afectar la contaminación ambiental o poner en riesgo las costas de Puerto Rico, de verdad, no de politiquería, saben muy bien que lo que hizo Tito fue pues, kayakear y meterse allí y a protestar en el cruce, ¿no?, en el paso que tenía estos barcos, famoso barco de plutonio, que pasaba precisamente entre República Dominicana y Puerto Rico por el Canal de la Mona. Por ahí bajaba, por ahí seguían, cogían por Panamá y por ahí llegarían allá al Japón. Y eso es así. De Puerto Rico por años fue la ruta de estos barcos. En la actualidad, oiga bien, en la actualidad no sabemos si eso continúa. Si todavía siguen apareciendo, ¿no?, estos barcos y tomando esa ruta. Nadie ha dicho nada. Me está interesante que no se publica nada, ni se menciona nada en ningún noticiario, ni tampoco en nadie que comente este asunto. Sería bueno verificarlo para ver si esa ruta se cambió, qué es lo que hay en la actualidad y si Puerto Rico no está expuesto a un accidente, a que se encalle uno de estos barcos, a que vaya a haber un desastre ecológico en la región oeste de Puerto Rico. Dicho todo eso, pues bueno, aparte de esa situación, lo que está pasando es el efecto de no tener el uranio disponible que produce Ucrania para suplir a Europa, es que Brasil, que tiene obviamente minas de uranio, que hace años no explota, en sus montañas, en el centro de Brasil, el gobierno obviamente de Jair Bolsonaro, que le importa un pepino angolo el ambiente, que no le importa la Amazonia, que no le importa los nativos, que no le importa a nadie, ni la favela, ni la madre de los tomates, pues obviamente una vez más está especulando y está proponiendo la explotación del uranio a nivel industrial en Brasil en las zonas agrícolas. Oiga bien, verifique, póngase al día. En las zonas agrícolas del Brasil, donde se produce cacao, frutos de todas clases, etcétera, etcétera, allí.
empezar a explotar. Y el peligro aquí es que obviamente las regulaciones en el Brasil para la minería y específicamente el uranio son flojas. O sea, no hay una supervisión real, no hay parámetros o protocolos que garanticen la seguridad de la región y la zona. Recuerde usted que en Puerto Rico, y lo he dicho tantas veces, en Puerto Rico no se explotan las minas de cobre, ni de níquel, ni de oro que tenemos donde, en las juntas y en la región de Utuado, debido al impacto ambiental y que obviamente destruirían la foresta, la contaminación total de nuestros ríos y se acabó el evento. Nada más. No hay nada más que buscar. Por ende, debido a que sería la llamada minería a cielo abierto, pues aquí no se puede hacer ese tipo de minería. Hay que buscar, y el día que se haga será con una nueva tecnología que no impacte de esa manera nociva a los bosques de Puerto Rico, a los ciudadanos de Puerto Rico, a la flora y fauna, a todo, al ambiente, punto. Pues bueno, en Brasil hay esa situación y con un gobierno de derecha extremista, fascista como el de Bolsonaro, no le importa, y vea si es o no es así, despierta durmiente, no le importa en lo absoluto el daño que pueda ocurrir. Así que obviamente las cooperativas de agricultores en el Brasil están desesperados con esta situación, preocupante por demás. Y si la cosa no se queda ahí, por aquello de aumentar un poco más la atención y que usted busque información, que es el propósito de este programa, es estimularlo a usted a buscar más, a que sea un cibernauta, que vea las noticias, que busque diferentes fuentes, que se eduque más, que obviamente vea más allá, que sea autodidacta, etcétera, etcétera. Todo eso. Esto aquí no es para seguir, qué sé yo, conseguir seguidores o conseguir, qué sé yo, que alcahuete, ni fanáticos, nada de eso. Aquí es todo lo contrario. Eso no es la idea de esto. La idea de esto es estimular a la gente, retar a la gente a que despierte del marasmo. Lo importante aquí es que ahora también surge la noticia de que Irán ha apagado todas las cámaras de seguridad que tiene del Organismo Internacional de Energía Atómica. Las apagó. O sea, en ese organismo donde están conectados los países nucleares del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y otros más, que obviamente vigilan por la seguridad nuclear del mundo, y usted sabe muy bien que se ha estado discutiendo en los últimos años la situación del programa nuclear de Irán, específicamente el desarrollo de sus armas nucleares, que es un peligro latente, que desde el 2015 esto obviamente se ha ido inflando cada vez más y más, desde que se cayó el tratado donde estaba involucrado Estados Unidos e Irán, y Trump eliminó ese tratado diciendo que era ineficiente, pues Irán ha seguido que fabricando nuevas instalaciones subterráneas. Eso es lo que lo da la inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia aliada, muchas más. Inclusive Irán lo ha dicho, para que caigamos en tiempo, que esto no es fake news ni el chino se lo inventó. Simple y llanamente, ellos han tenido nuevas centrífugas, nueva tecnología moderna, nuevas instalaciones, más uranio en cantidades industriales, por ende, se siguen preparando para lo que dice, por ejemplo, el Mossad israelita, de preparar su primera arma nuclear. Y con esto se ha especulado muchísimo. Ha habido obviamente manejo político de esta situación, propaganda relacionado con esto. Israel ha dicho un sinnúmero de cosas de la época de Netanyahu y se ha publicado de que ya Irán tiene la bomba atómica, ya la tiene la bomba atómica, y desde que se supone que Irán tiene la bomba atómica ya lista han pasado más de 10 años, lo sabía. Más de 10 años y todavía no está la bomba atómica. Por lo menos que se pueda oficializar o que los servicios de inteligencia que tienen informantes dentro del gobierno iraní que vigilan directamente todo esto puedan indicar de que sí existe este tipo de armamento nuclear. Claro que hemos hablado anteriormente, y hago la salvedad, de que Corea del Norte hace ensayos nucleares y que probablemente, tal vez, a lo mejor, porque no se sabe realmente, ha probado algún arma relacionada con la tecnología iraní o con el ejército iraní, porque como he mencionado en otras ocasiones, los únicos invitados a las pruebas nucleares de Corea del Norte son los iraníes, no son los chinos. ¿Quién le dijo eso a usted? No son los rusos, no son, qué sé yo, los africanos ni nadie por el estilo, son los iraníes. Por ende, hay que obviamente sospechar que esa relación algo tiene que ver, como ocurría con los reactores en Siria, el reactor que destruyó Israel, que eran los ingenieros de Corea del Norte quienes trabajaban allí. Como obviamente hay un intercambio tecnológico entre Corea e Irán. Entonces, toda esta situación se conoce, se sabe, pero obviamente lo que lleva es a sospechar de que este programa nuclear esté mucho más adelantado y que hay un riesgo. Y sabemos que hay una guerra secreta, que han matado militares, científicos, políticos, técnicos relacionados con el programa nuclear de Irán y que el Mossad ha estado activo y que inclusive lo ha admitido en ocasiones y en otras veces pues entre líneas. De eso vamos a hablar también entre un ratito en el segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla. Bueno, aquí lo interesante
es que Irán ha apagado estas cámaras, no está colaborando con la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, no está habiendo ningún tipo de información que se revele o se pueda transmitir desde Irán, lo que trae una gran preocupación a los países occidentales y obviamente pone esto que pone a Israel en guardia, que Israel hace tiempo tiene ya el plan preparado para ejecutarle un ataque preventivo contra Irán. Y eso lo sabemos y lo hemos hablado aquí Orlando y yo muchísimas veces y por años lo hemos presentado en conferencias. Por ende, no es un material nuevo, aunque para mucha gente tal vez sea, qué sé yo, descubrir el Atlántico. Dicho todo eso, también es importante señalar otras notas de las que tengo acá para compartir con ustedes. Y esto pues vamos a algo que se sale un poquitito de esto, pero que también se queda en el marco de referencia de lo militar. Es lo que tiene que ver con los UAPs, ¿no? Los fenómenos aéreos, estos que está siendo estudiado por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que ahora nos indican precisamente que la NASA obviamente se ha integrado a este tipo de investigación, ¿no? Ha convocado un grupo de científicos independientes y se ha creado un comité para investigar estos fenómenos, ¿no? Aéreos que no han podido ser identificados, fenómenos aéreos que no son nuevos, porque obviamente se han registrado prácticamente, si usted quiere creer en las crónicas históricas, pues desde el principio de la humanidad. Pero que nunca realmente se ha podido explicar qué son estos eventos. Me está curioso porque en la nota que NASA revela, que se pone como muy ingenua, dice que hay poca evidencia, ¿no? Que hay mucho trabajo que hacer con la poca evidencia que hay. Es decir, existe la evidencia, es real, pero es muy poca para poder llegar a una conclusión. Que este nuevo comité científico lo que va a hacer es trabajar con esa información recopilada, hacer los análisis de rigor, de acuerdo a las limitaciones que se tiene de información o de datos, y en 9 meses pues van a dar una publicación, ¿no? Van a publicar abiertamente los resultados precisamente de esta investigación. Pero que primeramente, hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia de que esto sea extraterrestre o de otro planeta. Eso es lo que dice NASA, como es lo que dicen también los técnicos y los ingenieros que han trabajado con los científicos allá en la Marina de los Estados Unidos. Ahora, es importante señalar lo siguiente, y aquí se los traigo yo a ustedes. Aquí tenemos que despertar. Usted sabe muy bien que desde 1947 hasta 1969 la Fuerza Aérea estuvo involucrada en todo lo que tenía que ver, obviamente, con la aparición de objetos voladores no identificados, que no eran los UAPs, eran los UFO. En aquel entonces le cambiaron, obviamente, el nombre, o por lo menos las siglas cambiaron, pero sigue siendo prácticamente lo mismo. Y durante todo ese tiempo, esto lo he hablado antes y hemos dado los números específicos, ellos tenían miles de casos, más de 12.000 casos investigados, más de 700 y pico casos sin poder explicar, y eso es lo que se daba al público, me explico, es lo que se revelaba a la gente común y corriente, y obviamente para no crear caos. En aquel entonces, y vuelvo a señalar esto, ellos decían que no era una amenaza para la seguridad nacional. En la actualidad, la postura del Departamento de la Defensa es que los UAPs sí son obviamente una amenaza para la seguridad nacional y seguridad aérea. Se supone que la NASA va a aportar en la investigación para poder ver si es un fenómeno natural o si son aeronaves o si pudiese ser un peligro tanto para las misiones espaciales como para los aviones militares y civiles que estén obviamente en circulación. Todo eso es parte de lo que se está discutiendo en esto. Pero nuevamente vemos que no son sinceros, que hay hipocresía, que siguen obviamente bloqueando información y eso es obvio. ¿Por qué? Porque por tantos años, por décadas, tanto el proyecto Libro Azul como el proyecto Grosh, como el proyecto SAIN, todos estos proyectos oficiales de la Fuerza Aérea y otros proyectos que estuvieron implicados, por ejemplo, desde el 2004 hasta el 2010 y otros más que se abrieron luego en el 2012 hasta el 2022, son varios proyectos, sin mencionar obviamente la investigación que llevaba la CIA a nivel internacional, la Agencia Central de Inteligencia. Todo esto se ha investigado hasta la saciedad, mi amigo. Que usted no lo sepa, pues que usted creía que eso le iban a decir usted, a Juan del Pueblo. Hombre, no, elemental. Simple y llanamente, esto se mantenía siempre en los círculos, obviamente, de seguridad máxima, en el Crown Security. Esto no iba ni siquiera a los militares de segundo, tercer y cuarto nivel. Esto, obviamente, un grupo especializado y la mayoría de ellos no son militares. Son técnicos y científicos específicos y un sinnúmero de gente también relacionada con otros institutos que se dedicaban precisamente a filtrar o a analizar esta información clasificada. No a los civiles, a ningún investigador civil para nada, y menos a uno que siga ovnis con una lupa o por ahí con unos binoculares. A ese que le van a explicar si no entiende nada. Esto va más allá, obviamente, de la explicación convencional que da la ciencia. Por eso sigue siendo un enigma y por eso elemental. Lo dicen ellos mismos. La NASA lo explica el Departamento de la Defensa y la Marina. No sabemos lo que es real, punto, pero no sabemos lo que es.
Claro que están en un aspecto de negación sobre la información que, como he dicho, por décadas acumularon e intercambiaron con algunos países cuando le importaba o le interesaba. Porque ha habido intercambio de información, claro, entre países de la OTAN desde la década de los años 60, eso se sabe, y incluso se ha podido filtrar información por décadas nuevamente. Así que la cuestión de los UAPs, de estos objetos, estos fenómenos aéreos extraños, pues va a continuar y se va a seguir hablando de este asunto. ¿Es esto una manipulación global? ¿Es esto un montaje del gobierno secreto de los Estados Unidos? ¿Es esto para distraer la opinión pública mientras el país está entrando en una inflación y cayéndose en canto a la economía y el mundo está fuera de estabilidad? Tal vez lo es, tal vez es una estrategia psicológica, una estrategia sociopolítica para aplicarla en el mundo y cambiar el enfoque de la gente y que la gente empiece a pensar en los marcianos o en los extraterrestres y no piense en lo que le está pasando aquí y ahora, al impacto de lo que se está viviendo en un planeta que está desorganizado y un planeta que está reajustándose. Hay muchas cosas implicadas, así que eso no lo sabemos. Aquí nadie puede garantizar ni asegurar nada porque la realidad, le guste o no, es que nadie sabe nada. Y los que saben tampoco lo saben todo. La información está muy compartamentada y muy controlada. Así que dicho todo eso, hay otras informaciones que tengo acá, pero no vale la pena discutirlas ahora. Pero es importante que usted sepa que obviamente hay designado un grupo de trabajo, inclusive para supervisar esto de la NASA. Entre ellos está Daniel Evans, que es el subadministrador de asuntos de investigación de la Dirección Científica de la NASA. Va a ser la persona que es responsable, ¿no?, de coordinar las investigaciones de este grupo. Entre ellos también está el astrofísico David Spindle, que es trabaja en la Universidad de New York City, NYU, y que también estuvo por muchos años dirigiendo el departamento de astrofísica de la Universidad de Princeton. Así que estamos hablando de cabezas, estamos hablando de gente preparada, no Juan del Pueblo ni Cheito Bugalú, estamos hablando de gente que se supone deba llevar esto por el crisol científico. Ahora, y con esto termino para pasar al segundo segmento con el ingeniero Orlando Pla. Ahora, habrá que ver cuánta esa información realmente no es censurada, no es mantenida top secret, aislada, secreto mayor, no permitida al público, porque el día en que se hable de esto claramente, oiga, y oiga bien, es cuando le convenga al sistema. ¿Me entendió? Cuando le convenga al sistema, el sistema de gobierno, la estructura política, militar, económica, el aparato como tal, cuando le convenga, entonces esta información se va a revelar al público desde el punto de vista que le conviene precisamente o que va controlado por este sistema global. Simplemente así. No es lo que usted quiera oír. Usted va a oír lo que le van a decir. Y usted si quiere creer, cree. Si no quiere creer, no. Y tal vez nos digan meramente una fracción de la verdad y el resto meramente un espejismo. Una gran mentira. Dicho eso, vamos a coger un breve momentito aquí, en lo que me comunico con el ingeniero Orlando Pla, para entonces entrar en el segundo segmento de la otra realidad. Con la venia a ustedes, yo acá voy a llamar a Pla, hablando, estoy acá en el estudio Webmaster Carlos Figueroa, no estoy en casa, no está Denise, estoy yo acá con Carlos, que está en los controles, así que me voy a comunicar con el ingeniero Orlando Pla, lo amplifico aquí, y vamos a ver si Orlando está por ahí, esperando en el bullpen. En algún momento me va a contestar y nos vamos directamente haciendo segmento.